Bendiciones a todos. Espero que el gozo, el amor y la gracia de Dios estén en sus vidas y que puedan estar sujetos a la verdad de Cristo, a la bendición de Cristo y al fluir de Cristo Jesús. Dios guarde sus mentes y sus corazones y santifique y vivifique sus vidas en Cristo Jesús. Voy a comenzar a seguir con la lectura del día de hoy. Actualmente, como bien sabemos, estamos leyendo el libro de Marcos. Para los que es primera vez que nos oyen, mi nombre es Juan José Grajeda, estamos en un tiempo de lectura de la palabra. Lo que hacemos regularmente es leer la escritura, nos basamos en los títulos que aparecen en la Reina Valera, los encabezados, leemos esa porción y luego comentamos, preguntamos, compartimos acerca de ese pedazo, esa parte que leímos y así nos vamos ya cada uno leyendo, compartiendo y demás. Entonces, espero que Dios guarde y bendiga sus corazones. Oremos para que Dios nos guíe. También oremos porque ahorita pues está dando un suceso aquí en el preventivo y que Dios libre a todos de todo esto, ¿verdad? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te damos la gloria y honra, en honor y poder. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a conocer de tu palabra, a conocer de ti, a conocer de tu verdad, de tu bondad. Permítanos serte fieles y a ahondar en tu presencia, a ahondar en tu justicia, o a ahondar en ti. Te pedimos en Cristo Jesús que guardes a estas personas que están siendo capturadas en el preventivo y que no les acontezca nada, Padre, que tú logres poner en paz esa situación y que ellos sean guardados y que no hayan muertos y que tengas tu misericordia de ese lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayúdanos también en este momento a estar en tu palabra, a bendecirte, a añorarte, a adorarte. Y te pedimos, por favor, por esas situaciones que se está dando, Padre. En Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Entonces, comencemos. Eso es lo que hemos estado leyendo. Leímos ya la alimentación de los 4,000, que vimos que la alimentación de los 4,000 eh, es la segunda vez que Jesús hace una multiplicación, porque la otra la vimos si no estoy mal, en el capítulo 6 de la alimentación de los 5,000. La demanda de una señal también la vimos, explicamos acerca de Jonás, porque en Mateo habla de que no iba a ser dada a esta generación otra señal, sino la señal del profeta Jonás. Y hablamos acerca de Jonás, lo que representaba Jesús como señal y nosotros como señal. También vimos lo que es la levadura de los fariseos, eso lo explicamos el día miércoles. Hablamos de esto, hablamos un poco de la levadura, de cuidarnos, las levaduras y la relación que hay con Mateo también, que Marcos habla de, de la levadura de los fariseos y la de Herodes o los herodianos, pero que en Mateo habla acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces vimos eso, vimos un cuadro así a grandes rasgos de las principales doctrinas de la levadura. En el caso de los fariseos era de que tenían una verdad en la palabra, pero no la vivían. Entonces el punto era la hipocresía. Y para solventarnos de la levadura de los fariseos, teníamos que cumplir la palabra. En el caso de los saduceos, vimos que el saduceo era que ignoraba las escrituras y el poder de Dios. Y para solucionarlo teníamos que tener un conocimiento de Dios y de su poder. En el caso de los herodianos, que su enfoque es la codicia y el poder, nosotros enfocarnos en la humildad. Bueno, ahorita nos tocaría que es un ciego sanado en Bethsaida. Creo que también esto lo tocamos a grandes rasgos, pero vamos a volver a leerlo. Eh, Veámoslo. Sí, dice, un ciego sanado en Bethsaida. Marcos 8, 22 al 26 dice. 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No sé si preguntas o dudas. Ok, veamos acá.
Veamos, regresemos un poco. El día que estuvimos, creo que fue el miércoles, vimos un poco de esto, de que la persona era una persona ciega y lo que hacen es presentarla a Jesús. Vimos la intercesión de cómo nosotros podemos conocer a alguien que no ve a Jesús, que no ve nada de su alrededor, no ve una realidad, y tomarlo y enviarlo y llevarlo a Jesús, como lo del paralítico. Y otra cosa también importante, cada vez que nos vimos, que dice que le rogaron que lo tocase. Entonces nosotros podemos pedir no solo que les sea dado la vista, sino que saber que la presencia de Dios en la persona va a abrir sus ojos. Entonces nosotros podemos interceder por las personas, como le digo, el ejemplo del paralítico, este es otro ejemplo. Hemos visto ejemplos de intercesión también como el caso del padre Jairo, también como el caso de la mamá, que es la mujer sirofenicia, que también leímos de eso, cómo interceden ellos por otras personas y esas personas reciben libertad a causa de la intercesión. En este caso fue un grupo de personas que llevó a este ciego a que le devolvieran la vista. Ellos tenían el anhelo que él volviera a ver también. 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y les preguntó si veía. Vemos cómo sacan de su entorno a esta persona para mostrarle a Jesús. Y como ya tomamos en cuenta la manifestación que Jesús hace del escupir, que escupe en esta manera, en los ojos, vemos anteriormente que también escupe, pero en la lengua de una persona, y vemos cómo Jesús utiliza su ADN o su sentir espiritual para poder sanar a otros, que no cumple siempre los mismos procesos, si lo queremos llamar así, para sanar a alguien, sino que deja enseñanzas en nuestra vida para que nosotros podamos comprender más de la revelación que nos quiere dar. Y es bien importante que también Jesús pregunta si ve algo, que es lo que hemos visto, que también le ponen las manos él, y tomemos en cuenta que las manos en el Evangelio son algo bien importante, porque también dice que tenemos que cuidarnos de poner las manos con ligereza, se lo dice Pablo a Timoteo. Entonces no solo es de poner la mano a alguien, sino que tenemos que seguir dirección y obediencia para ver a quién le ponemos las manos y a quién no. Y puede significar una liberación, puede significar también una sanidad, porque nuestras manos Dios las ha dado para sanidades. Por eso la Biblia que por sus llagas hemos sido sanados. Vemos que aquí le pregunta, dice él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces vimos ese miércoles acerca de la visión que le dan a esta persona. La visión que le dan es el hecho de que él pueda ver en revelación las cosas. Luego de ver la revelación de las cosas, ya le dan una visión más clara y equilibrada de la situación que viven. Por eso Jesús lo hace en dos pautas. Para mostrar una revelación, luego mostrar la revelación, muestra también la manifestación del equilibrio de entender esta revelación. Porque dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Vamos a ver aquí, creo que vamos a ver en el versículo. Vamos a verlo acá. Creo que voy a buscar el versículo. Hablamos de Salmos 1-2. Vamos a ver otra vez Salmo 1. Es del 2 al 3. Entonces aquí vemos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos acá cómo va relacionado el meditar en la palabra con el hecho de ser un árbol plantado. Entonces vemos acá de que dice que son hombres como árboles, pero los veo que andan. Estas personas están plantadas y vemos, hay otro versículo que habla lo similar de esto. Ok, entonces vemos en Isaías 61:3 dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces vemos aquí cómo vuelve a dar una relación entre el hombre y árboles. Entonces, recalcando acá, vemos, como les comento, la revelación que el Dios le da acerca de estas personas, diciéndole que los hombres son como árboles y que necesita que seamos justos y que estemos meditando en la palabra. Entonces, tomar bien en cuenta esto en este aspecto.
porque él da la revelación, después de esa revelación, él manifiesta una claridad o un equilibrio mayor de esta revelación. Y por eso dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, como vemos, esto es lo que hace Jesús, no es que hace un milagro incompleto, sino que él necesita que esta persona comprenda alguna revelación espiritual para luego comprender la siguiente visión. Dice, y lo envió a su casa diciendo, vamos a ver acá. Bueno. Y vemos aquí, como ya hemos hablado, que Dios lo que hace es restablecer la visión, la claridad de las cosas que él hace, y después lo envía para que no diga absolutamente, pero lo envía a su casa. Primero da testimonio a los de ellos, a los de su casa. Bueno, ahora, no sé si tienen preguntas, dudas de esto, vamos a continuar. Veamos lo siguiente, la confesión de Pedro. Marcos 8:27 al 30. Veamos lo siguiente, dice 8:27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, no sé si preguntas o dudas. ¿Hay algo? Ok, veamos lo siguiente. Bueno, dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es bien interesante cómo Jesús hace una pregunta acerca de él mismo. ¿Y quién dicen los hombres que soy yo? Entonces la pregunta es ¿por qué él hace la pregunta? ¿Qué motiva a Jesús prácticamente a realizar una pregunta? Entonces nos damos cuenta que también así como nosotros podemos preguntarle cosas a Dios, Él nos puede preguntar cosas a nosotros en nuestra vida de oración. Él nos pregunta, también a Caín le pregunta, le dice, ¿dónde está tu hermano? Caín responde, y así en diversas maneras en la Biblia Dios hace preguntas. En este caso Jesús es usado de parte de Dios para preguntar y para que ellos puedan ver si están atinando o no a la verdad de quién es Él. ¿Me entienden? Porque ellos dan su punto de vista acerca de las personas dicen que es Él, pero no hay nadie, únicamente Pedro, que Él dice su opinión acerca de quién es Jesús. Entonces dice que acá ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces vemos algo bien importante, cómo se menciona dos puntos acá en el libro de Marcos y en otro también hacen otras referencias a este aspecto. Vamos a tocarlo también. Veamos lo siguiente. Aquí específicamente es bien interesante que se nombre a estos dos. Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista estaba muerto porque lo acababan de matar, según lo que leímos. Matan a Juan el Bautista, entonces ¿cómo es que decían ellos de que Juan el Bautista había resucitado? Y que todo lo que operaba en Jesús eran los poderes a causa de la resurrección de Juan el Bautista. Dice otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces vemos qué impacto indicaban de personas resucitadas prácticamente, porque decir que era Elías era que había vuelto Elías, porque sabían que no había muerto, y también otros profetas, porque también otros profetas pasaron cosas que ellos pensaron que también había resucitado otros profetas. Pero también vamos a verlo ahorita cómo lo habla el libro, los otros libros. Sí. Entonces veámoslo aquí. Entonces tomemos en cuenta que también nombran a Elías porque ellos no habían entendido que Juan el Bautista era Elías. La Biblia dice
de que el espíritu de Elías iba a venir a restaurar todas las cosas. Veámoslo aquí en la palabra. Sí, sí, Elías. Sí. Ok, aquí Marco dice, respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces vemos acá cómo mencionan a Elías que va a restaurar las cosas, y cómo es de que ellos relacionan a ese Elías con Jesucristo que iba a traer restauración y volver del corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y nombran a esos dos, Juan el Bautista. Vamos a ver en otros capítulos perdón, en Lucas, ¿cómo lo menciona? 8:27 al 3. Ya veámoslo. Entonces dice que aparece en Mateo, dice 20 y en Lucas. Veamos para tener un poquito más de contexto de eso por la mención a los profetas. Ok. Miren, aquí está. 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Vamos a ver qué dice Lucas. Elías dice, Lucas hace la misma semejanza que Marcos. Dice Juan el Bautista, otros Elías y otro algunos de los profetas de los antiguos ha resucitado. Entonces, ven el poder que hay en la resurrección, del concepto que ellos tenían de resurrección, de entender de que alguien podía resucitar y en este caso, ese poder de resurrección, como en el caso de lo que pasó con Jonás, operaba, así como operó en Jonás, lo que ya habíamos leído, la señal, de que el resucitado viene y predica y se arrepiente. Entonces vemos que algunos pensaban ellos que algunos de esos profetas antiguos, tanto Elías, Juan el Bautista, inclusive Juan el Bautista había resucitado, entonces ellos tenían el concepto de la resurrección de un profeta y todo lo que podía causar eso. Y vemos que Jesucristo, así mismo, cuando Él resucita, resucita de otra manera. Y es importante esto también mencionarlo por la magnitud de la importancia de los profetas, porque vemos en un sentido que Jesús dice que este señor de Jonás era una señal y era un profeta que fue puesto por señal. Vemos la estatura espiritual de la señal del profeta Jonás y vemos aquí no solo a Elías, porque a veces hablamos mucho de Elías y que Elías es bien poderoso y está bien, y también Juan el Bautista como el más grande entre el nacido de los hombres, pero vimos también ahorita que Jeremías también se nombra como uno de los importantes, porque no mencionaron a un Isaías, no mencionaron a un Ezequiel, no mencionaron inclusive a Moisés, sino mencionaron específicamente a Jeremías, es decir, que Jeremías y Elías de alguna manera tienen una estatura similar en revelación, en importancia, impacto, etcétera, así mismo como Jonás, que también Jonás a veces se menosprecia por el hecho de las actitudes que él tuvo o las críticas que se dan a veces a Jonás, pero entendamos eso, hay muchas magnitudes en los profetas que encierran esencias de Cristo Jesús. Bueno, ahora veamos qué más dice aquí. 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces él hace la pregunta de quiénes dicen ellos que yo soy. Y ahora les pregunta, ¿y qué piensan ustedes que yo soy? Vuelve a hacer preguntas. Entendamos que es un maestro, Jesús hace preguntas para que ellos tengan un conocimiento de la certeza. Entonces nosotros podemos preguntarnos hoy, y hacer una pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Y podemos darnos cuenta con esa respuesta, de qué es lo que conocemos de Dios. Y también puede ser que en ese momento que nos preguntemos quién es Dios, Dios nos puede dar una revelación más grande de quién es Él. Por eso aquí hace la pregunta, dice, Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y le digo esto porque por lo siguiente, vemos lo que estamos viendo en Mateo. Aquí lo nombra muy rápido, muy cerca, pero vemos la respuesta de Jesús en otros evangelios. Tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos cómo en este pasaje es como Dios da revelaciones a causa de preguntas. Entonces si alguien nos pregunta, Dios puede darnos una revelación en ese momento e indicar quién es.
Entonces, aquí hay algo bien importante por el aspecto este que habla de revelación, porque revelar significa sacar del oculto algo. Es decir, siempre está ahí, pero no se conoce. Por eso cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, eso significaba que todos tal vez decían que Jesús es el Cristo, pero él no tenía la revelación. Estaban pegados con Jesús, pero no sabían que él era el Cristo. Tal vez tenían una pauta, no tenían muy claro, pero en el momento que viene la revelación de Dios, ellos realmente comprenden que Él es el Cristo, por lo menos Pedro. Entonces tenemos bien en cuenta eso acerca del aspecto de la revelación que Dios da. Que revelación no es una revelación nueva, simple y sencilla revelación es sacar del oculto algo. Otro ejemplo de revelación es todos nosotros en un momento no conocíamos a Jesucristo o sabíamos que había un Jesús que había sido crucificado, pero en el momento de creer en Él, se nos fue revelado quién es y al momento de ser revelado creímos en Él, pero Él siempre estuvo. Personas que están ateas, por ejemplo, que tal vez ni nunca han oído hablar del Evangelio, tampoco tal vez nunca han oído hablar de un Jesús, pero no significa que Jesús no exista, pero para ellos sí es nuevo. Si alguien de repente viene y le explica a mí quién es Jesús y dice, yo nunca había escuchado de un Jesús, y alguien les habla, entonces se les reveló Jesús en ese momento, pero Jesús siempre estuvo ahí, igual es una revelación, siempre está ahí, lo único que hace es sacar del oculto. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Entonces vemos si Dios nos hace una pregunta, nos pregunta para que nosotros tengamos un conocimiento mayor de quién es Él. ¿Ya? Y para darnos, también declararnos una palabra de verdad, porque aquí le dice a Pedro, bienaventurado eres, le declara una bienaventuranza a Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que buscar revelaciones del Padre y no buscarlas en carne y sangre, porque hay muchas revelaciones de hombres y a veces ahí puede haber un predicador que la está predicando y uno recibe la palabra, pero no tiene la revelación de esa palabra. Aunque el predicador predicó en revelación, uno no lo tiene. Y a veces nosotros andamos con las palabras o las revelaciones que oímos de otra persona, pero nosotros al no tener la revelación de esas palabras, solo tenemos palabra muerta, porque nosotros no la estamos viviendo. Y nosotros tenemos que conocer esa revelación. Eso que alguien nos dé una revelación no significa que a nosotros nos fue revelado. Nosotros tenemos que entender esa revelación y que a nosotros nos saquen del oculto eso y nosotros poder comprender eso y poder tener esa revelación para conocer no solo en revelación. Porque muchos ahí andaban, sí, hay Jesús, él tal vez era el Mesías. O los hermanos de Jesús sabían que él era el Mesías. Si su mamá le dijo, mira, él es el Mesías. Entonces la pregunta es, ¿por qué no creían entonces en Jesús? Entonces el saber algo no significa tener la revelación de algo. Porque María le indicaron que él era Jesús. María le pudo haber dicho a sus hermanos, pero sus hermanos no creyeron. Más bien tenían ciertas contiendas con él o porque esperaban tal vez otra cosa diferente de lo que del Mesías, pero era por no tener la revelación del Mesías, del Cristo. Bueno, vuelve a recalcarlo acá, dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces vuelve a recalcar a Jesús lo que ya hemos visto en varias ocasiones, que él vuelve a decir, no digan esto a nadie, no digan esto a nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recibir la revelación de parte de Dios y no solo que alguien lo cuente. Entonces Jesús, hemos visto que Marcos habla mucho de que no digan que se cuente nada. Entonces, una actividad que nosotros podemos tener o algo que podemos hacer es preguntarnos nosotros quién es para nosotros Cristo. ¿Tenemos la revelación realmente de eso? ¿Qué más quiere que aprendamos acerca de esto? Porque esta pregunta sirvió para que aprendieran que Él era el Cristo. Veamos el siguiente, no sé si alguien tiene una pregunta más aquí. Okay. Vemos lo siguiente, libro de Marcos. Jesús anunció su muerte, Marcos 8, 31 al 38. 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitó después de 3 días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Alguien tiene consulta duda de esto? Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, veamos que esto es... veamos esto que es bien importante. Creo que es uno de los... algo bien clave acerca de del anuncio de la muerte de Jesús. Y nosotros también tenemos que entender esto, la muerte de Jesús, que es bien importante, porque el apóstol Pablo dijo, o en 1 Corintios 2, capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, dijo, y me propuse no conocer otra cosa más, sino a Jesucristo y a este crucificado. El, el enfoque no solo del arrebatamiento de la venida de Cristo, sino también de la muerte de Cristo. Porque es bien importante para nosotros anhelar esa misma muerte. En el aspecto espiritual, acerca de qué significa la muerte de Cristo, para nosotros también entrar en esa muerte. Veamos lo que pasa y el conflicto que sucede con esto. Y comenzó a enseñarles que él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esto lo vimos en Isaías también 53, que vimos. Dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Entonces vemos con qué habla. Primero el padecimiento, luego el ser desechado, y luego ¿qué? Y luego ser muerto. Dice, y resucitar después de 3 días. Entonces ellos conocían que iba a haber una resurrección. Entonces Jesús les enseña todas estas cosas para que ellos estén atentos. Y como les digo, todo aquel que muere con Cristo, por eso habla de morir para Cristo, en el sentido del ser de como hombre, o por lo que representa la cruz. Es decir, antiguamente la cruz representaba prácticamente el castigo al que se rebelaba en contra del imperio, en este caso el imperio romano. Entonces prácticamente la cruz representa la muerte por una rebelión, el no ser obediente. Entonces por eso la Biblia habla, dice, y el mundo no me ama porque yo voy en contra del mundo, dice Jesús. Entonces cuando Jesús es crucificado se muestra, prácticamente es como decir, el mundo no me recibió. Yo soy todo lo contrario al mundo. Eso significa la cruz de Cristo. Yo soy todo lo contrario al mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y también la Biblia dice que dice, yo soy crucificado y el mundo me es crucificado. ¿Por qué? Porque así como el mundo me puede crucificar a mí, es decir, yo estoy crucificado con Cristo porque no acepto nada del mundo, asimismo para mí, yo no acepto nada del mundo, yo puedo crucificar al mundo. Eso lo habla el apóstol Pablo por el hecho del sentido de ese, de la crucifixión. Entonces, la cruz de Cristo significa, ese crucificado con Jesús, significa no estar sujeto a las costumbres o vivencias de esta tierra. Y yo en ese momento voy a ser crucificado. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser crucificados todos los días. Todos los días tenemos que ir en rebelión contra el mundo, a contra de sus aspectos, su gloria, toda esa vanidad, ir en contra, ser crucificado todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo sea crucificado? Va a pasar esto. Puedo padecer mucho. Padecimientos puede ser rechazos, puede ser murmuraciones, puede ser que personas nos traten de contradecir, de que uno otra vez hable de Cristo y lo rechaza, un montón de cosas. Entonces es un padecer a causa de nosotros ser crucificados con Cristo. ¿Qué más dice? Desechado por los ancianos, principales sacerdotes y por los escribas. Pueden ser personas muy estudiosas, nos pueden rechazar, personas de nuestra familia, etcétera. Va a haber un rechazo a nosotros por causa de buscar ser crucificados con Jesús. ¿Qué más? Dice, y ser muertos por la ventaja de que vamos a morir al mundo y ya no va a haber una muerte ya no va a haber, ya no vamos a tener vida en el mundo, ya todo lo que nos parecía antes vivo. Por ejemplo, hay personas que se sienten vivas, salir a tener una fiesta,
tener relaciones, fornicaciones, etcétera, se pueden sentir vivas. Ahora ya nosotros ya, si pecamos en esas áreas, ya no vamos a sentir vida en eso. Va a haber una muerte, ya ese viejo hombre ya se murió. Ya entonces somos entregados a muerte. Las personas nos van a rechazar y todo, pero la ventaja es de que vamos a estar muertos para ese sentir. Y resucitar después de 3 días. Entonces Dios nos va a dar una, como ya hemos hablado, Dios nos da nueva vida, somos nueva criatura, nueva creación. Entonces esto es lo que Jesús enseña, que nosotros vamos también a vivirlo, pero como digo, en ciertos aspectos. Pero tenemos que buscar ser muertos, ser crucificados juntamente con Cristo todos los días, todos los días. 30 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces, y solo imagínense, de alguna manera, pensemos qué es lo que pasa acá. ¿Cómo es de que Jesús enseña que va a morir? Es como que alguien nos contara que, mira, fíjate que voy a morir de esto y esto y esto y esto. O yo a tal edad voy a tener tal enfermedad, que la persona lo sepa y que lo comente. Y que digan, parece un propósito. Puede ser que le digan, no, eso es lo que pasó Pedro, no, hombre, que no te pase esto. ¿Cómo te vas a maldecir a ti mismo? ¿Cómo no sé qué? Entonces Pedro comienza a hablarle según el sentir aparente que él tiene de lo que significa una buena amistad o de un cariño para que no le pase. Pero dice aquí, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que vemos acá, es bien importante verlo por varias cosas. Es bien importante porque vemos cómo a veces nosotros, por no entender las cosas espirituales, podemos contradecir las cosas de Dios. Y Dios nos puede decir, apártate de mí, Satanás, porque no pienses en las cosas de los hombres. Esto nos puede estar pasando a todos, pero vemos cómo aparentemente, al que se le acaba de dar la revelación del Cristo, ahí en este momento recibe también un sentir de parte de tinieblas, Satanás, y Dios lo tiene que reprender. Tanto como lo bendijo, bienaventurado es Pedro, ahorita le dice, arrepiéntete de Satanás. Eso nos da la pauta y la enseñanza que nosotros en cualquier momento estamos expuestos a caer en pecado y que en cualquier momento podemos estar expuestos a recibir una revelación de Dios. Entonces, uno, tenemos que estar atentos a ese sentir de la revelación de Cristo, pero también estar atentos a que el enemigo no nos use, porque podemos ser tropiezo. Entonces tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en las cosas de Dios, aunque parezcan difíciles de comprender y aunque parezcan aparentemente con algún problema para nuestra misma vida. Algo así como lo que le pasó a Job. Job no quitó despropósito en Dios a pesar de todas las cosas que le pudo pasar, tanto problemas en su familia, en sus negocios, inclusive en su propia vida. Él aún así no quitó despropósito a Dios, dice la Escritura, sino que él pudo comprender acerca de que Dios lo iba a rescatar y no oró prácticamente que se le quitara. Es lo mismo que pasa con Pedro. Pedro no vio eso, no vio prácticamente un Job, sino prácticamente vio cualquier otra cosa y Satanás lo usa y promueve eso para hacer tropiezo a Jesús. ¿Qué más dice acá? Dice, quítate delante de mí. Otra cosa, vemos que al que atacaron prácticamente era el que estaba más alto espiritual, de alguna manera más alto espiritualmente, como el caso de Pedro. Tanto recibe una revelación como recibe ¿cómo le llamamos? No una posesión, sino que fue influido espiritualmente. Entonces nosotros podemos entender de que podemos ser influenciados espiritualmente, a diferencia de Judas, que Judas sí fue poseído por Satanás. Entró Satanás en él. En este caso, Satanás solo influenció a Pedro. Entonces aquí nos da a entender tanto la influencia de Satanás como la posesión de Satanás sobre una persona. Esto en el caso entendamos esto. No Satanás siempre va a estar en nuestros corazones o eso, porque tenemos que entender algo. En este caso estamos hablando de un ministro, que es el Mesías, que es el mayor de todos, y estamos hablando también de Pedro, que también es un ministro que está pegado a Cristo. Entonces el ataque va como que fueran comandantes contra comandantes, reyes contra reyes, ¿no? Que Satanás ataca con todo, pero en nuestro caso es de que va a haber espíritus inmundos, que como la Biblia dice que hay principados, potestades, huestes de maldad, y no necesariamente va a venir un principado a atacarnos porque no tenemos la estatura. Porque vemos con Daniel que sí hubo un principado que estuvieron en contienda para la respuesta de Daniel, pero era Daniel. Nosotros no.
Ya, al único que se ve en la Biblia donde tienta a Satanás es a David, cuando manda a contar. Es el único que se muestra, así tal cual como Satanás. Pero en este caso nosotros vamos a recibir ataques de espíritus inmundos, de demonios. Si crecemos más espiritualmente van a ser principados, pero no va a ser directamente Satanás, a menos que lleguemos a una estatura como la de Jesús o la de Pedro. Eso tomarlo bien en cuenta porque siempre la gente anda echando fuera a Satanás o al diablo y no saben qué espíritu realmente es el que está o tomando posesión o influencia de una persona. Entonces, una de las cosas para no ser usado para el enemigo, ¿cuál es? Mirar las cosas de Dios. 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí es bien interesante porque nos habla de negarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender a Dios acerca de tomar nuestra cruz y seguirlo? Porque ese es el gran conflicto que a veces podemos tener nosotros de preguntarnos por qué tenemos que negarnos. ¿Qué significa negar lo que yo soy? Porque en el mundo a veces nos dicen, miren, sean ustedes mismos. Entonces aquí dice que hay que negarnos, entonces ¿cómo tengo que hacer yo realmente? ¿Qué significa lo que yo soy? Negarme a mí significa entender que yo tengo maldad en mi corazón, tengo muchas cosas malas y tengo que negarme, inclusive mis sueños, porque yo pueda ya entregar mi sueño. Por ejemplo, alguien quiere ser futbolista profesional. Entonces toda su vida se forma para ser un futbolista profesional, pero Dios no quiere eso de él. Él tiene que negarse. ¿Negarse de qué? De su deseo de ser un futbolista profesional. Y alguien dirá que tiene de malo ser un futbolista profesional. Eso va a depender mucho del sentir por el cual lo haya hecho. Uno de él puede ser de que la persona diga, quiere ser un futbolista profesional porque sabe que hay una gran gloria, gana buen dinero, va a recibir aplausos y fama. Entonces prácticamente él toda su vida está formándola para que la gente lo idolatre, para recibir esa gloria, que esa gloria le tiene que pertenecer a Dios y no a él. Y alguien dirá, pero ¿y qué pasa si yo juego fútbol para Dios? Y eso es una pregunta que ya me han hecho, que una persona que conozco me dijo eso una vez, y yo le digo, la persona que busca a Dios probablemente no va a querer estar jugando fútbol, porque va a saber que es más importante estar orando y predicando que prácticamente estar en una cancha de fútbol a través de miles de personas y que esas miles de personas le comiencen a aplaudir y que estar entrenando tal vez día y noche jugando fútbol para luego llegar a una cancha y jugar un fútbol y recibir una recompensa. Yo no creo a alguien que esté tan metido con Dios que vaya a tener eso, para ser sincero. Aunque también puedo entender de que Dios usa a muchas personas dentro del deporte y lo hace. Pero yo creo que es personas que de algún modo están metidos, pero como cualquier otro trabajo, tal vez están metidos, pero no, tal vez no de lleno, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, que Dios va a indicar y va a decir, y eso es negarse a nosotros mismos. Si Dios dice, mira, ya no juegues fútbol, ya no juegues, qué sé yo, cualquier cosa, inclusive trabajo, estudios, inclusive cualquier cosa, es negarnos a nosotros mismos, negarnos a esos deseos que tenemos, a esos que las personas le llaman sueños de cumplir algo. Inclusive puede ser que una persona tenga ya planeada su vida y Dios le diga que esa no es la vida que él quiere para él, sino que quiere otra. Entonces él tiene que negarse a sí mismo, tiene que negar todo lo que ya planeó, formó, porque no es correcto, lo hizo fuera de Dios y no va a traer una verdad en él. Tenemos que tomarlo bien en cuenta para negar todas esas partes de nosotros, inclusive deseos carnales, cualquier cosa. Las personas que están tan afanadas con tener una esposa, un esposo, y Dios le dice, mira, no te vas a casar. Entonces, eso es negarse, porque Dios después dice, mira, no te vas a casar, no quiero que te cases. Y la otra persona dice, no, si yo quiero, sí. Entonces él tiene que negarse a sí mismo y cumplir el propósito al cual Dios lo llamó. Eso significa tomar la cruz, negar la verdad y relación del mundo. Pues dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, a este sistema de vida, sino transformaos. Las dos veces que aparecen conformar, esa palabra regularmente lo habla con pecado, tanto en Romanos, como no sé si estoy mal, en primera de Pedro, también habla de conformarse al pecado. Ambos, con el habla de conformarse, lo tienen en relación con el pecado. Entonces, negarse a nosotros mismos significa dejar de conformarnos a la forma del mundo, porque tenemos la misma forma del mundo. Cuando cambiamos de forma, es decir, la forma de Cristo, lo que va a hacer el mundo es crucificarnos.
automáticamente, nos van a crucificar. Por eso vamos a darnos cuenta cómo es que realmente estamos cumpliendo la verdad de Cristo cuando comencemos a ver cómo la gente está comenzando a tratar de crucificarnos porque no somos como ellos, no tenemos la forma de ellos. Cuando vemos y examinamos esos Romanos 12:2, nos damos cuenta de que las palabras que se usan conformarse al mundo significa tomar la misma forma que. Entonces la misma forma es la misma forma de vida, la misma forma de hablar, la misma forma de actuar. Por eso que Pedro cuando habla dice, y tú tienes la misma forma de hablar que ellos, que él. No tiene la forma del mundo, tiene la misma forma que Jesucristo. Eso significa ser crucificados juntamente con Cristo. Entonces necesitamos ser crucificados todos los días para Él y para eso necesitamos negarnos, saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso la Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y eso puede involucrar romper con el orgullo, porque puede ser que uno haya exaltado toda una forma de vida, haya uno hacerse hecho el mayor de todos, y ahorita viene Dios a decirnos, mira, todo lo que estás haciendo está mal. Si nosotros somos orgullosos, no vamos a querer ceder a, a dejar de negar lo que nosotros somos. Tenemos que entender que no estamos bien en muchos aspectos y que necesitamos de Jesús y aceptar a Jesús y tomar la forma de Jesús para ser crucificados y así podemos tomar nuestra cruz y seguirle. La cruz representa muchas cosas, como ya les indiqué. Tenemos que aprender a llevarlo, pero también significa de que así como hay una crucifixión, también hay una gloria. No solo significa que, sí, vamos a pasarme la padeciendo toda la vida, porque la Biblia dice, en Hebreos 12, al 2, dice, y que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la gloria y la majestad de Dios. Entonces, la misma palabra deja ver que Jesús logró soportar la cruz y toda la situación difícil porque vio algo mucho más grande, que dijo, a causa de esta gloria que ha de venir, yo voy a pasar por la cruz. Y por eso dice que rechazó la cruz, pero vamos a leerlo para que quedemos un poco más claros. Veamos acá. Entonces vemos acá, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero, ¿qué lo motivó a padecer eso? ¿Qué lo llevó a decir, bueno, yo voy a ser crucificado? ¿Qué lo llevó a menospreciar el oprobio? ¿Qué lo llevó a decir, bueno, voy a pasar por la cruz, me van a menospreciar, me van a escupir, me van a humillar, me van a rechazar, me van a abandonar? ¿Qué lo motivó? El gozo puesto delante de él. Eso fue lo que motivó a Jesús a ser crucificado. Por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él. Otra vez, por el gozo puesto delante de él. Y por eso el apóstol Pablo logró entenderlo también. Y por eso vemos que el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Pues eso dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces prácticamente lo que vemos en Romanos 8:18 es lo que está declarado en Hebreos 12:2, que Jesús por el gozo que le fue puesto soportó la cruz. Y aquí habla de que hay una gloria venidera que no es comparada con el padecimiento que podemos tener. Entonces por eso vemos, cuando venimos a ver acá en este pasaje, en este verso que Dios nos enseña, nos habla de tomar nuestra cruz. Vamos a tomar la cruz nosotros cuando veamos una gloria más grande y vamos a decir, ok, no importa que yo pase crucifixión, no importa que me niegue a mí mismo, no importa que abandone a mi familia, casas, hermanos, hijos, lo que sea, porque hay una gloria que me espera, que es mucho más grande que cualquier aflicción, que cualquier padecimiento. Eso es lo que vio Jesús. Por eso Jesús pudo soportar todo lo que soportó, porque sabía que había una gran gloria que le esperaba. Y todavía aún espera que se me esté manifestando, que no se ha manifestado toda.
Ahora vemos lo del 35, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces es bien importante ver esto conforme también a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso salvar su vida. Jesús cuando estuvo en el Getsemaní dijo, Señor, pasa de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces él no quiso salvar su vida. Él podía salvarse en no ir a la cruz, pero lo hubiera perdido, no solo su vida en el sentido de la vida, de la gloria que le dio le iba a dar, sino también nuestra vida se hubiera perdido, porque no hubiera nadie que nos pudiera rescatar. El único que tenía la capacidad era Jesús. Pero vemos que así como él dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entonces vemos cómo Jesús cumple esto, porque también Jesús viene y muere en el Calvario. ¿Para qué? Para salvar la vida. Entonces Él salva toda nuestra vida a través de su muerte. Él pierde su vida. A consecuencia de eso, nos salvó a todos nosotros. Entonces el que pide que tomemos nuestra cruz, que nosotros muramos, que perdamos nuestra vida, es decir, nuestra vida de sueños, nuestra vida de nuestra forma de vida, de la manera que somos. Alguien puede creerse amable o alguien puede creerse como chistoso, pero puede ser un espíritu escarnecedor. Entonces él tiene que negar porque yo le puedo decir, mira, la actitud que tiene no es correcta, eso no es de mí, y él tiene que negarse y él puede decir, no es que yo así soy, así le caigo bien a la gente, sí, pero no quiero que seas así. Entonces él está perdiendo su vida. Él cuando es crucificado juntamente con Cristo pierde su vida y al perder su vida salva otra vida. Porque mi salvación también representa la salvación de las demás. Porque si yo muero al mundo, lo que va a pasar es de que voy a poder proclamar, a causa de mi muerte, voy a poder proclamar la verdad del Evangelio y a consecuencia de eso las personas van a creer a la palabra de salvación. Porque yo ya sé que tengo una gloria más grande que me espera, pero también me espera una muerte. Pero para alcanzar esa gloria necesito morir. Y en este caso también la palabra acá lo deja ver. El que pierda su vida por causa de mí, es decir, el que viene y entrega toda su vida, todos sus sueños, inclusive si él quisiera ser algún ingeniero, abogado, etcétera, si él pierde eso por causa de Dios, lo hallará. Porque puede ser que yo le diga, mira, no necesito que seas ingeniero, necesito que seas abogado, necesito que seas arquitecto, cualquier cosa. O puede ser de que alguien todo lo que hace también lo hace para él mismo, para él, como muchas personas hablan, y yo también he hablado con personas, dicen que ellos quieren ser profesionales para tener una mejor vida. Quieren ser profesionales porque se van a sentir bien. Entonces, ellos lo están haciendo para ellos mismos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos morir ese deseo? Y ahora no solo somos ingenieros o abogados, etcétera, para nosotros, para ganar más dinero, no, sino que es el hecho de para dar testimonio de la luz, para que si Dios me envía a tal lugar, inclusive puede ser algo de ingenieros, etcétera, pues yo puedo dar testimonio de cómo Dios me ayudó en toda mi carrera y de todo lo que Dios hará, y también yo poder dar testimonio en ese momento de Cristo, porque se abrió la puerta, etcétera, de cualquier manera. Por ejemplo, en mi caso, para los que no conocen, yo soy ingeniero en sistemas, y Dios a mí me ha ayudado en toda mi carrera. Yo le entregué mi carrera a Dios y a causa de eso, pues tuve muchas bendiciones en mi carrera. También tuve dificultades, por supuesto, pero también gloria a Dios por dar testimonio que para Él he sido ingeniero y Él me ha puesto en lugares para que yo pueda testificar de Él de diferentes maneras. Entonces uno se niega, ya no quiere ser ingeniero para ganar dinero o para tener una mejor vida, porque uno sabe que la vida la da Jesús. La vida la da él provee, Él es un Padre, es un Dios, Él es un Rey, Él va a proveer lo necesario. Y yo no voy a tener una buena vida a causa de tener una carrera universitaria. Yo voy a tener una buena vida a causa de creer en Él, voy a tener una vida eterna. Alguien puede tener miles de diplomas de maestría, si nunca creyó a Jesús o rechazó al Evangelio, solo le espera una condenación eterna. Pero todo aquel que cree en Jesús, aunque sea analfabeta, va a tener una salvación eterna. Vemos acá. 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovecha al hombre? Es lo que acabamos de decir. Alguien puede ser un universitario, alguien puede ser un superfutbolista, basquetbolista, puede tener múltiples empresas, ser el hombre más millonario del mundo, pero ¿de qué le sirve eso si no cree en Jesucristo? Porque él buscó su vida. Por eso vemos que hay actores que buscan su vida y ahí están con premios, etcétera, pero vemos que no están propagando la verdad de Cristo. Entonces ellos hallaron su vida, es lo que querían ellos era eso, y la encontraron, pero ahorita la perdieron.
porque a causa de eso hay muchos famosos que se suicidan a causa de la gran depresión, inclusive que tienen por la misma fama y otras cosas que se dan testimonio, uno comienza a examinar esa situación. Igual pasa con futbolistas, con cantantes, lograron obtener su vida, lograron alcanzar sus sueños, pero eso lo único que significó es que ya no pueden conocer a Jesús de alguna manera. Pero si en ese momento ellos renuncian a eso, incluso si Dios les pide renunciar a todo eso por la misma cruz, porque sabemos que el que canta no canta canciones de Cristo, sino que él rechaza todo eso, Dios va a traer vida eterna, va a hallar su vida, va a salvar su vida a causa de negarse a sí mismo. Por eso vemos que en el Evangelio hay mucha mezcla, porque las personas no niegan su vida, entonces por eso aceptan cosas y otras cosas no. Y entonces se vuelve el Evangelio una mezcla, y eso enseñan a las personas, y eso causa de que las personas tengan mezclas y permitan cosas y otras no. Por eso que el Evangelio de alguna manera está diluido actualmente. Y nosotros, cada persona como individuos, tenemos que entrar en la verdad de ser crucificados y negar muchas cosas que a nosotros antes nos parecían correctas y a otras no. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, si nosotros no propagamos a Jesús, si nosotros nos avergonzamos de Jesús, Jesús se va a avergonzar de nosotros. Y hay personas que dicen, no, es que Dios siempre me va a amar. No, aquí está diciendo lo contrario. Va a haber una condenación para aquel que se avergüence de Cristo. Entonces, no tenemos que avergonzarnos ni de Jesús ni de sus palabras. El avergonzarse también significa no cumplirlas. Eso significa no cumplir la palabra, también significa avergonzarse de su palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, que no nos rechacen por eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay personas que dicen, o que la palabra habla de no tener una relación sexual antes del matrimonio? Entonces las personas pueden que no digan esa enseñanza porque dicen, se van a burlar de mí, porque muchas personas piensan que ahora estamos en el siglo XX, ahora hay que fornicar porque eso era algo antiguo. Entonces no es así. El hecho es de que el Dios pone esas situaciones de la relación de matrimonio por muchas razones. Y una de ellas también se da porque actualmente hay muchas personas que tienen SIDA o enfermedades de índole sexual que a causa de eso se han muerto. Hay personas que a causa de esto, o inclusive a causa de esas fornicaciones, se da ahora que las personas no quieren abortar. Entonces podemos ir viendo las consecuencias del sexo fuera del matrimonio. A causa de eso hay muchos problemas a nivel mundial, inclusive el homosexualismo, creo yo que es a causa también de la fornicación, también a causa de las depravaciones, también son a causa de la misma pauta de la fornicación, porque la pauta solo fue la puerta. Entraron a la puerta y se encontraron con una gran perversión. Ya alguien puede ser, no puede tener perversiones a ese nivel, pero simple y sencillamente, ¿sabes? Con una película que vio, por algo que tuvo, le abrió la puerta para eso. Igual pasa con las drogas, igual pasa con el licor, etcétera. Alguien puede comenzar fumando un cigarro, el cigarro puede comenzar a fumar marihuana y después de la marihuana comienzan los primos, comienzan otras dosis más fuertes de otras drogas, pero comenzó con un simple cigarro. Igual alguien con el alcohol, comenzó con una botella o un traguito, pero después eso puede llevar ya no un traguito, sino 2 botellas, 3 botellas, y experimentar con otros tipos de licores. Entonces tenemos que tener bien eso, que no avergonzarnos de decir que, por ejemplo, no queremos casarnos fuera, no queremos fornicar. Y si ellos se burlan, que se burlen, es problema de ellos. Yo no me tengo que avergonzar de eso, yo conozco una verdad. Yo conozco algo precioso que me están otorgando y lo tengo que valorar y lo tengo que cuidar, porque Dios me lo está dando. No me voy a avergonzar de eso, porque si la gente se quiere burlar de que alguien es virgen, que se burle, es problema de ellos. ¿Entiendes? Yo tengo que entender lo precioso que es esa palabra que Dios me está diciendo. Y yo cuidarla y guardarla, porque si yo me avergüenzo de eso, Él se va a avergonzar de mí. Y alguien dirá, no, es que Dios solo es amor. Sí, es amor, pero se va a avergonzar de usted porque usted se avergonzó del amor. Usted no quiso aceptar al amor. Entonces Dios va a rechazar a la persona. Quiera que no, la Biblia habla de que Dios en un punto va a dar la espalda a la persona. ¿Por qué? Porque Él dio la espalda a Dios.
Entonces no pensemos de que Dios es solo amor y florecitas, sino que Dios también es rígido y que también Él tanto apoya a la persona, bendice y está manteniéndose. Pero esa persona no acepta y no quiere, Él va a darle la espalda y no va a tener oportunidad. Por eso está el infierno. ¿Cuántos no les ha hablado Dios del evangelio o de la vida y lo han rechazado y por la consecuencia de eso cuando mueren van a un lugar de condenación? Entonces hay un lugar de condenación porque se rechazó la palabra, se avergonzaron de Él. Entonces, ¿cómo Dios va a aceptar a alguien que se avergüenza? Es como alguien, hagamos de cuenta que alguien siempre los insulte, siempre los abofetee a ustedes y a sus familiares y de repente llega a tocar a su casa, ¿usted lo dejarían entrar? ¿Ustedes dejarían entrar a una persona sabiendo que esa persona va a comenzar a humillar a todos en la casa? A comenzar a insultarlo, a avergonzarse, decirle, mire, me avergüenza usted y que todos los días, una eternidad se la pasa diciendo eso? No creo. Entonces, ¿cómo Dios va a permitirnos entrar al reino si nos avergonzamos de Él? No tiene mucho sentido. Es como las personas que son pecadoras y quieren ir al cielo. ¿Qué van a ir al cielo? En el cielo no hay Nintendo, en el cielo no hay fornicación, en el infierno, perdón, en el cielo no hay bares, en el cielo no hay eso. En el cielo no hay películas, en el cielo no tienen cable, no tienen señal satelital, no hay eso en el cielo. ¿Qué creen que va a haber en el cielo? Tampoco hay sonidos de arpa en el sentido de la persona que se burla. En el cielo está la gloria de Dios plena, la verdadera alegría y felicidad. Y eso se basa en una vida de santidad. Entonces las personas, todos quieren ir al cielo, pero como dijo una persona por ahí, quieren ir al cielo, pero no quieren que esté ahí Dios cuando ellos lleguen. Entonces, ¿cómo Dios va a permitir que alguien entre si se avergüenza de Él? Rechazan totalmente a Cristo y de repente quieren que de una u otra manera entre. Dios lo que necesita es un arrepentimiento. Eso es lo que Él necesita, que la persona comprenda que lo que está haciendo está mal. No que sea un Dios selectivo en el sentido de la maldad, sino que lo que necesita es que la persona entienda que lo que está haciendo está mal y repercute en muchas, muchas cosas alrededor. Entonces nosotros tenemos que tener bien el concepto de Cristo para poder no avergonzarnos de Él ni su palabra. Entonces lo dejamos acá. Espero que Dios los guarde y los bendiga y primeramente Dios. Vamos a seguir la próxima semana y mañana también vamos a hablar acerca de, vamos a tener esta enseñanza a las 3 y acerca de la instrucción de la lectura y les agradezco mucho por oírnos y vamos siempre a tomar en cuenta las oraciones y orar por ustedes y también que Dios los guarde y los bendiga para que puedan tener el amor de Dios y no nos avergoncemos de su palabra, sino como lo vimos acá, también ser crucificados, tomarnos la cruz y seguirle y también pues no avergonzarnos para que Él no se avergüence de nosotros y también poder proclamar esa palabra de verdad para que esas personas no sean condenadas, sino que entren a una salvación. Una salvación no necesariamente de licor o de cigarro o de fornicación, sino una salvación eterna, una salvación gloriosa que aún no hemos conocido a plenitud y que necesitamos orar para conocer a plenitud. Entonces oremos para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos das, la oportunidad de palabra, de bendición, de justicia. Ayúdanos a conocerte, a creer a tu verdad y poder proclamarte cada día y poder no avergonzarnos de tu palabra, sino ser crucificado juntamente contigo. Te agradecemos por todo, amado Rey. Te agradecemos por todo, amado Pastor. Ayúdanos, por favor, a aprender de ti y tener nuestra mirada en las cosas del reino, del evangelio de ti y poder perder nuestra vida por causa de ti. Te agradecemos, te bendecimos y te entregamos en el nombre de Jesús este tiempo. Gracias por escucharnos, gracias por darnos de revelación y palabra en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Entonces nos vemos primeramente Dios en la noche y mañana. En Jesús. Amén.